Alabado Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor? Por favor, salude al hermano que vino, al amigo. Extiéndale la mano. Y dígale, Dios lo bendiga. Alabado Dios para siempre. Alabado Dios. Puede tomar asiento en esta hora. Dijo alguien, pero no siente la alabanza. Gloria a Dios, siempre haya motivos por qué adorar al Señor, el por qué reconocer su grandeza sobre nuestra vida. Nos gozamos, hermano, de poder estar aquí y también por la oportunidad, el privilegio que Dios nos dio de, ¿cuántos fueron a la plazoleta Luis Carlos Galán? Nos gozamos también de que un buen número de hermanos estuvieron allá, estuvimos en aquel lugar y en esa plaza pública pues adoramos, exaltamos a Dios, oramos por nuestra nación, muy necesario. Así que fue una victoria, hermano, que el Señor le dio a la obra. ¿Cuánto nos gozamos por eso, hermanos? Se dice que alrededor de 8,000 hermanos, entre amigos y hermanos, habían en aquel lugar. Realmente estaba totalmente lleno aquel lugar. Y nos gozamos por eso, de que cada día más personas, más colombianos, más santanderianos, más bumangueses, puedan acercarse a Dios y reconocerle sus caminos. Porque entre más personas doblen sus rodillas al Señor, entonces este país tendrá esperanza. Amén, hermanos. Porque necesitamos que más personas puedan, ¿verdad?, reconocer al Señor en su corazón. Y así entonces puedan empezar a disfrutar de todos los privilegios y de todas las bendiciones que el Señor da. Así que nos gozamos, hermano, gloria a Dios. Y usted que fue, que llevó un amigo también le felicitamos. Y recuerde, hermano, que esa persona que usted llamó, estarlo llamando, estarle diciendo, hermano, recuerde que no solamente es en la plaza, en la iglesia también queremos verle. Y la idea es que esas personas puedan empezar, ¿verdad?, a permitir que Dios empiece a trabajar en sus vidas y que Dios empiece a obrar. Porque todos nosotros somos el resultado de esos comienzos de Dios, porque todos nosotros hemos tenido un comienzo en la vida cristiana. Y hubo alguien que nos animó al principio, hubo alguien que nos llamó, hubo alguien que, ¿verdad?, fue de pronto a insistirnos para que asistiéramos. A veces nosotros sacábamos excusas, nos las inventábamos, ¿verdad? Eso éramos expertos para eso. Pero el Señor en su gracia nos permitió asistir a una iglesia y poco a poco el Señor fue tratando con nuestro corazón. Y hoy estamos en sus caminos y hoy reconocemos que es lo mejor que nos haya podido pasar. Amén. El evangelio es lo mejor que le puede pasar a una persona. He tenido la oportunidad de hablar con personas adultas, es decir, personas que pasan, o más bien mayores, que pasan de 50, 60 años. Y en algunos casos
esas personas el Señor las alcanzó con el Evangelio después de 50, 60 años. Y me han dicho, yo hubiera querido tener el privilegio de haber asistido a la iglesia desde niño, desde joven. Y anhelan y anhelarían que ese tiempo que vivieron sin Dios no lo hubieran vivido. La misericordia de Dios los alcanzó, pero ellos dicen, yo hubiera querido tener el privilegio de conocer al Señor desde joven. No hubiera cometido tantos errores. No me hubiera equivocado tanto. Me hubiera librado de tantos dolores de cabeza. ¿Sí? Si uno los escucha hablar, muy sinceramente. Entonces, no es para que se lamente si de pronto alguien conoció al Señor en esa etapa de la vida. Dele gracias al Señor. Pero sí es para que valoremos cada uno de nosotros ese privilegio que Dios nos dio de haberle conocido. Y que usted valore también, que no importa la edad en que Dios le haya permitido conocerla, pero que usted dígale, Señor, gracias. Hay personas que han conocido al Señor desde familia cristiana, cuna cristiana, y debe usted sentirse muy agradecido, muy agradecida por eso. Porque no todos tienen ese privilegio, ¿sí? Algunos pueden despreciarlo, pueden decir una cosa, el mundo siempre va a hablar, y nunca un cristiano genuino debe esperar que el mundo lo aplauda, que el mundo, verdad, le reconozca o lo felicite por ser cristiano. La mayoría de veces no va a ser así. Le van a despreciar, le van a tratar de, gloria al Señor, denigrar, pero de eso es así. El mundo jamás será amigo de un verdadero creyente. Amén, hermanos. Pero sí usted debe valorar ese privilegio que Dios le dio de conocerle al Señor desde joven. Es una bendición. ¿Dónde están los niños en esta mañana? ¿Dónde están los niños? Por ahí hay algunos. Dios bendiga a los niños, a los adolescentes también. Los adolescentes y los niños pueden salir junto a sus maestros. Gloria a Dios. Agradeciendo a los maestros de escuela bíblica que domingo a domingo se disponen para traer una enseñanza para nuestros hijos, hermano. Es una bendición que ellos lo hagan. Tal vez el trabajo que ellos hacen no se ve de inmediato. A veces el trabajo se ve con el tiempo, con los años. Pero sí es muy bueno que usted de su parte le dé gracias a Dios por esos maestros. Porque no todas las personas tienen ese genio, ¿verdad? A veces les sale el genio cuando están. Lo digo porque también fuimos maestros de escuela dominical varios años y no es fácil. Estuvimos trabajando con todas las edades, desde pequeñitos hasta adolescentes, en los lugares donde Dios me permitió servir, y no es fácil el trabajo. Y lo bueno es que nosotros los padres podamos agradecerle al Señor por esas personas que domingo a domingo sacan un tiempo. A veces se pierden la predicación, se pierden el culto por estar con nuestros hijos allá. Digo porque a veces no se sabe valorar el esfuerzo que hacen los hermanos, las hermanas. Y no lo digo por ningún caso en particular, sino por cosas que a veces uno escucha y ha visto en el trayecto de la vida cristiana, que a veces no se valora el trabajo de esas personas. Por lo contrario, cuando se pasa cualquier cosa, incluso puede cometer algún error a alguien, puede equivocarse, inmediatamente es a caerle encima, a decirle, ¿y qué? ¿Qué pasa con mi hijo? Gloria a Dios. Pero qué bueno que usted y yo podamos valorar ese espacio y ese tiempo que dedican nuestros maestros de escuela bíblica a tratar de que en el corazón de su hijo le quede la palabra del Señor. Bueno, mis amados, vamos a ir a la palabra. El texto lo va a dejar para el próximo domingo.
Vamos a estar de pie y vamos a ir a lo que Dios colocó en mi corazón en la mañana de hoy. Ya acompáñeme a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a Tito. Gloria a Dios. Recuerde que está después de segunda de Timoteo, sigue Tito. Y vamos a mirar el capítulo número 1 del 1 al 5. Le reitero la cita. Tito capítulo número 1, versículo 1 al 5, o carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Estamos ahí todos? Saludamos también a los que amablemente nos pueden ver a través de esta emisión, aquí desde la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial, en la Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga, Colombia. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos como siempre bendiciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, de la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Señor, por mandato de nuestro Dios Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a orar. Padre, gracias te doy por el privilegio, por la oportunidad que tengo de poder compartir su palabra en esta mañana. Como siempre reconocemos nuestra dependencia de ti. Señor, ayúdanos a compartir su palabra, pero también que los que están aquí o nos pueden ver, pueda haber una sencillez en su corazón para asimilarla. Pueda haber, Señor, un corazón que esté dispuesto a ser no solamente oidor olvidadizo, sino hacedor de su palabra. Y que todos salgamos edificados y bendecidos por la misma. Y por ello te honramos. Amén, Señor Jesús. Puede sentarse en esta mañana. Dijo alguien, no siente la alabanza. Usted puede adorar a Dios. Estaba orando al Señor que compartía en la mañana de hoy. Y vino este texto a mi corazón. Estaba, ¿verdad?, en estos días y ese texto llegaba a mi vida. Y precisamente es el que quiero compartir. Y yo le he colocado un título a la reflexión en esta mañana y es Corrigiendo lo deficiente. Recuerde el tema, corrigiendo lo deficiente. Hermanos, si nosotros queremos avanzar en el propósito divino, ¿cuántos queremos avanzar? Sí, el Señor nos ha traído no para que nos quedemos por ahí pegados, dijo alguien. No, el Señor nos ha traído a sus caminos para que nosotros avancemos en el propósito divino, es decir, en el propósito de Dios, de Él. ¿Cuántos adoramos al Señor? Si nosotros queremos avanzar en el propósito divino, no podemos quedarnos sin corregir aquellas cosas que estorban nuestro caminar cristiano. Es decir, si nosotros queremos llegar a donde Dios quiere que lleguemos, ¿cuántos queremos llegar a donde Dios quiere que lleguemos? En ese camino, en ese trayecto, en ese transitar, debemos corregir las cosas que no están bien en nosotros. Si yo preguntara aquí de quién necesita corregir cosas en su vida, no sé si usted podría levantar la mano. Yo tendría que levantar las dos.
¿sí? Y hasta los pies también. Lo que pasa es que el otro no lo levanto porque si no. Pero todos realmente debemos y tenemos cosas que corregir. Amén, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? No, porque puede decir alguien, no, hermano, yo soy el cristiano perfecto aquí. O la cristiana perfecta. O el joven perfecto. O el músico perfecto. No, yo creo que no existe. ¿Verdad, hermanos? Todos necesitamos corregir cosas. ¿Sí? Claro está que hay un espacio de tiempo en que Dios nos da para corregirlas. Si usted quiere llegar al propósito de Dios, alcanzar, ¿verdad? A donde Dios lo quiere llevar, hay un espacio de tiempo que Dios nos da para que nosotros corrijamos lo deficiente. ¿Sí? Porque hay personas que no avanzan en la vida cristiana. Perdón, porque hay personas que no se desarrollan en Dios. Es decir, uno ve que pasan los años y los años y esas personas como que están en un mismo lugar. No crecen espiritualmente. Siempre están con las mismas situaciones, las mismas circunstancias y uno no ve que avancen. Sencillamente es porque nos hace falta sinceridad y nos hace falta permitir que el consejo de Dios llegue a lo más profundo de nuestro ser para que entonces podamos corregir lo deficiente. Todos nosotros estamos aquí como resultado, claro está, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Pero también podemos decirlo porque de alguna manera, en la gracia, en la misericordia de Dios, le hemos dado cabida al Señor para que corrija muchas cosas en nosotros. Y tendremos que darle cabida para que Él siga corrigiendo otras cosas que faltan. Amén, hermanos. Por eso nosotros no somos obra completada. Es decir, usted no puede decir, yo ya estoy completamente corregido, ya no tengo nada que corregir, yo soy, mejor dicho. No, alabado el nombre del Señor. Eso lo podremos decir cuando el Señor nos llame a su presencia, que estemos delante de Él. Allá sí seremos obra completada, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y escuchemos esa frase que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Y dónde, oh muerte, tu victoria? Cuando estemos allá diremos, aquí sí. Gloria al Señor. Pero desde que estemos en este cuerpo, en esta naturaleza humana, siempre tendremos que corregir cosas, hermano. Y esa corrección va de acuerdo a la medida en que usted le dé espacio a Dios en su vida. Estaba en cualquier lugar del mundo, quiero contar 2 testimonios. En cualquier lugar del mundo. Hermano, usted no viaja por el mundo, sí, pero Bucaramanga tiene muchos lugares y Santander también. Y estábamos reunidos con unos pastores y de pronto salió el nombre de alguien, de un pastor. Y no estábamos, es decir, como dice, rajando, sino sacando conclusiones, porque uno tiene que aprender. Porque en la vida hay varias cosas y varias maneras de aprender. Entre ellas, mirando los errores que cometen los demás para uno no cometerlos. ¿Sí? O estrellándose contra el mundo. ¿Sí? Es decir, cometiendo los errores y llevando las consecuencias de esos errores. Y entonces, estábamos hablando acerca de alguien y sacando conclusiones. Y un pastor definió la vida de esa persona y dijo, esa persona llegó al evangelio siendo un torcido, decía él. Pero en el evangelio nunca se dejó enderezar. Sacó las conclusiones. ¿Sí? Y yo creo que aquí todos llegamos siendo torcidos. Aquí no ninguno llegamos siendo derechitos. Sí, porque no, hermano, yo era más derecho que la curva por allá de la subida a Pescadero, por ahí.
Todos llegamos, hermano, con muchas situaciones que corregir. Pero lo bueno es que cuando usted empieza a leer la Biblia, a ser tratado por Dios, a escuchar a los hombres, a las mujeres de Dios, a recibir los consejos, entonces, ¿verdad? Vamos cambiando cosas. Gloria al Señor. Vamos corrigiendo cosas que se deben corregir. Y esa persona sacó la conclusión y dijo, el error, a pesar de que esa persona, cuando llegó el Señor, incluso le dio un ministerio, fue que nunca se dejó corregir. Nunca se dejó corregir. Esa persona, cuando le decían algo, él tenía su propio punto de vista. Nunca aceptaba un punto de vista contrario al que él tenía. ¿Sí? Incluso estando en el ministerio, cuando un amigo en el ministerio, una persona, una autoridad en el ministerio, le iba a decir, hermano, ¿por qué mejor no hace las cosas de esta manera? Él decía, no. Y eso, de no dejarse corregir, lo llevó a la hecatombe. Lo llevó a su propia destrucción. Dios nos llama a sus caminos no para que terminemos así. Dios nos llama a sus caminos porque Dios quiere trabajar en nosotros. Y a veces Dios necesita hacer un trabajo de carpintería en nosotros. ¿Cuántos conocen la carpintería? Y hay cosas que hace un carpintero que tiene que ser con mucho cuidado. Se lleva un tiempo en hacerlo. Gloria a Dios, ¿verdad? Es más, dependiendo de lo que él esté haciendo, hay cosas que se va a demorar unas más que otras. Y hay veces que Dios tiene que trabajar en nosotros, porque todos nosotros somos diferentes. Usted no es igual al que se sienta al lado. No, todos somos diferentes. Amén, hermano, gloria a Dios. Es más, hasta los gemelos idénticos, que no son tan idénticos. De pronto físicamente nos pueden, ¿sí? Pero su personalidad, su forma, son totalmente diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes y necesitamos tratos específicos y personales de Dios. Por eso Dios no trata con todos igual, porque no somos todos iguales. Usted puede adorar a Dios, hermano. Entonces decía esa persona, y lamentábamos que esa persona por diferentes motivos no estuviera, y él decía, porque nunca se dejó corregir. Alabado el nombre del Señor. Qué bueno, hermanos, que nosotros seamos personas asequibles a los consejos y a la corrección. ¿Cuántos adoramos a Dios? Toda corrección y todo consejo debe estar basada no en mi punto de vista, no en la que a usted le parece tampoco. Tiene que estar basada bajo el punto de vista divino y conforme a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a la palabra. ¿Sí? Es decir, la palabra de Dios es la que nos da forma. ¿Sí? Le repito, es la que nos da forma para que podamos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios por fuera de la palabra de Dios, teniendo nuestros propios conceptos, cuando de pronto Dios en su palabra dice algo diferente o algo contrario. Dios nunca se equivoca, ni su palabra tampoco. ¿Cuántos adoramos a Dios para siempre? Viene otro caso, aunque es distante de lo que yo estaba hablando, pero va de acuerdo al tema general, que es corrigiendo lo deficiente. Una vez se acercó alguien y me dijo, pastor, ore, porque es que a mí Dios me va a hacer una cirugía. A mí el Señor me reveló que Él me va a visitar una noche de estas y que me va a hacer una cirugía. Dijo, yo ya tengo algodón, tengo alcohol, porque Él me dijo que tuviera y tijeras y una mesa blanca. Mire, hermano, lo que uno escucha, usted puede reírse, pero eso no lo escuchan. Dijo, y una noche de estas
el Señor me va a hacer una cirugía. Yo me quedé mirándolo, no me reí, pero dije, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso que usted me está diciendo. Porque muéstrame por la palabra de Dios. No por lo que la gente dice, porque hay veces que uno se coloca a escuchar cosas que no debe de escuchar. Muéstrame en la Biblia a las personas que Dios sanó, a cuánta les pedía, ¿verdad? Algodón, o al menos una gasa, porque en ese entonces no sé si existía el algodón, ¿verdad? O un antiséptico, un alcohol, porque decía, prepárese porque yo lo voy a sanar, ¿no? Eso viene más del misticismo, incluso de cosas de brujería y de hechicería. No tiene nada que ver con el evangelio. De pronto, como a los pocos días, yo lo vi caminando y como cojo. Sí, caminaba. Yo le decía, hermano fulano, ¿qué le pasó? Y dijo, es que el Señor me operó. Sí, hermano. Es que Dios me operó y estoy delicado de la operación. Hermano, y asistía a una de nuestras iglesias. Yo decía, como dijo alguien, ¡guau! ¿De dónde? Gloria al Señor. Y le decía otra vez, mira hermano, muéstrame por la palabra porque uno tiene que ir a la Biblia. Muéstrame el ejemplo de todas las personas que Dios sanó, cuántos quedaron, ¿verdad? Así, delicados, y le decía, usted no puede trabajar porque lo operé de una hernia. ¿Sí? ¿Y sabe qué me dijo? Mira hermano, a mí Dios me dijo que tuviera cuidado con esa operación y me dio 3 meses de reposo. 3 meses, no, yo dije 4, 3 meses. Me dio 3 meses de incapacidad. Y uno dice, ¿de dónde saca una persona que asiste a una iglesia cristiana eso? No tiene nada que ver. Y volví y le decía, mira hermano, pero es que vamos a la Biblia. No hermano, es que es y a mí, y a mí, y a mí, y a mí. Y que yo sepa hasta el día de hoy, anda con sus cuentos. ¿Sí? Andan en un mundo, gloria a Dios, y en situaciones que no son bíblicas, que no son de la palabra de Dios. La pregunta que uno hace, bueno, ¿y de dónde sacas a la gente eso? ¿Qué estoy viendo y qué estoy mirando? ¿Sí? Porque hay cristianos místicos, ¿sabe qué hay cristianos místicos? Que no pasan por debajo de una escalera porque les da mala suerte. Que tiene la mata de sábila, ¿sí? Para que le traiga buenas energías. La herradura del caballo desahuciado la cuelgan por allá. Sí, hermano. Es que uno se encuentra con unas sorpresas. Cuando su bendición y la bendición mía no depende si paso o no paso por debajo de una escalera. Si cuelgo o no cuelgo una mata de sábila o una herradura, no. Eso es misticismo, eso es espiritismo, eso no da nada que ver con el evangelio de Cristo. Pero incluso uno se encuentra con gente, alabado el nombre del Señor, que sale con unas cosas. Pero precisamente es porque no se va a la palabra de Dios. Hay que corregir lo deficiente. En el caso que les acabé de contar, esa persona no aceptó consejo, no aceptó orientación bajo el punto de vista que él tenía, no, el pastor, es que tenía más revelaciones esa persona que Moisés, que José, que Juan viendo el Apocalipsis, que todo eso. Esos se quedaron en pañales, hablaba el nombre de ese. Para las revelaciones que ese hombre supuestamente tenía de Dios. Hay que tener cuidado, hermano. ¿Usted puede adorar a Dios? ¿Sí puede adorar a Dios con libertad? Sí, hermano. Hay que mirar qué estamos escuchando. A medida que vamos avanzando en Dios, Dios nos va enseñando cómo, gloria al Señor, honrarle y agradarle, gloria al Señor. Y Él nos va formando en el transcurso y en el
y en el caminar, gloria al Señor, de la vida cristiana. Le decía que por qué hay personas que no se desarrollan en Dios, que no crecen en la vida cristiana, sencillamente porque se quedan encerradas bajo su propio punto de vista. Y le digo, aquí el punto de vista que vale no es el punto de vista suyo ni mío. El punto de vista que realmente va a prevalecer es el punto de vista bíblico. Es el punto de vista de la palabra de Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios para siempre? Corregir quiere decir que se necesita enmendar, ratificar. Se dice que esa palabra corregir viene del latín corrigiré, que quiere decir enderezar completamente, sin situar en buena posición, arreglar y reformar. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que disponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, si usted necesita arreglar y corregir algo en mi vida, hágalo. Amén, amado hermano. Gloria a Dios. Porque a veces queremos adaptar a Dios a nuestro propio punto de vista. Gloria al Señor. Y no es así. Un ejemplo. Solo un ejemplo. ¿Cuántos creemos que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe? Amén. No hasta que la otra o el otro se separe. Claro, si usted no puede vivir con alguien, por el caso que sea, con maltrato, con lo que sea, Dios lo obliga a esa persona. Pero la Biblia dice, quédese solo o sola. Pero incluso hay gente que abrazaba esta palabra, pero hoy en día como ya vio otra que era más joven, ¿verdad? Dijo, vio el colágeno. Entonces ya dice, no, esa fue la que me quedó mal. Ya me conseguí esta y mire, y Dios me dice, y eso van acomodando la Biblia a su propio punto de vista. Usted puede adorar a Dios y no hay nadie que lo saque de ahí. ¿Sí? Porque hay que, ya se tiene un prejuicio, ya se tiene algo en el corazón y cuando viene la palabra real, no, eso no es conmigo. Y podríamos seguir hablando de otras cosas. El concepto deficiente quiere decir algo o alguien que presenta deficiencias, gloria al Señor, que está incompleto, que presenta fallas, que tiene defectos o no alcanza el nivel normal, gloria al Señor, conveniente o necesario. Recuerde que la Biblia dice que nosotros tenemos que ir creciendo hasta la estatura ¿de quién? De Cristo. A la del varón perfecto. Y el varón perfecto no es usted ni yo, ni ningún líder religioso. El varón perfecto se llama Cristo. Con esa es que nos tenemos que medir. ¿Cuánto adoramos al Señor? Porque a veces nos medimos es con los demás, ¿cierto? Somos buenos para medirnos con los demás. Ay, pero aquel hermano, si yo me pongo al lado de aquel hermano, mire, ese no me da ni por las tobillos, dicen algunos. Pero si quieren nos paramos al lado de Cristo, a ver, ¿quién es el que le da por los tobillos aquí? ¿Dónde quedamos nosotros? Porque es que el varón perfecto, según la Biblia, es Cristo. ¿Sí? Si nos podemos medirnos los unos a los otros, cada uno de nosotros tenemos errores y fallas. Pero nos paramos al lado de Cristo, ¿al lado de quién? Del varón perfecto. Y yo creo que tenemos que agachar la cabeza. Y tenemos que decirle, Señor, tengas misericordia de nosotros. Porque el uno, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí dice eso la palabra del Señor? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca cometió pecado. Ahora levantemos la mano los que nunca hemos cometido pecados aquí. Tenemos que meternos para allá en un hueco, gloria a Dios. Sí, hermano, o sea, que nadie puede decir, no, hermano, yo nunca he ofendido a Dios. Ay, hermano. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno. La palabra del Señor es clara. Solo existe un varón perfecto. Nosotros no nos vayamos a creer de esa categoría, gloria al Señor. Así que corrigiendo lo deficiente,
Deficiente también quiere decir insuficiente, defectuoso, incompleto, escaso, inadecuado e imperfecto. Y yo me identifico con eso. Yo necesito muchas cosas del Señor porque soy imperfecto, porque soy escaso, porque soy incompleto. Yo necesito que Dios me ayude todos los días. El día que nos creamos perfectos, ese día el diablo nos engañó. Porque la Biblia solo nos da y nos garantiza que solamente hubo un varón perfecto, que se llamó Cristo. ¿Usted puede adorar a Dios? ¿Sí podemos adorarlo con libertad? Hay que corregir lo deficiente. Entonces, hermano, somos personas con errores. Gloria al Señor. ¿Cuántos reconocemos eso? Que necesitamos y reconocemos ser orientados y corregidos según el propósito y la voluntad de Dios y según la forma que Dios quiera darnos. Alabado el nombre del Señor. Le reitero, no con todos Dios trata de igual manera. No con todos, ¿verdad? Dios trabaja de igual manera, pero todos tenemos que corregir cosas si queremos avanzar en la vida cristiana. Si usted quiere avanzar en Dios, debe permitir que el Señor lo trate. Pero hay algo que es muy real, es que nosotros no somos buenos para mirar nuestros propios errores. Somos buenos es para mirar los errores de los demás. ¿Usted puede adorar a Dios? Aunque no lo digamos con mucha libertad, esa es la realidad. Somos buenos para mirar el que se sienta adelante, la que se sienta atrás. Gloria al Señor, la que de pronto está en tal ministerio. Gloria a Dios. Somos buenos, ¿verdad?, para mirar los errores de los demás. Pero resulta que Dios no nos manda tanto a mirar los errores de los demás, porque esa persona es responsable de mirar sus propios errores. Dios nos manda a mirarnos a nosotros mismos. Es más, cuando a alguien le falla al Señor, el Señor no nos manda a caerle encima y a quitarle la cabeza, porque a veces eso es lo que se hace. ¿Cómo nos manda Dios a corregir el pecado? Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es decir, no que vayamos a ocultar o asimilar el pecado, no, hay que corregirlo. Al pecado hay que llamarlo pecado. A las cosas que desagradan a Dios hay que llamarlas por su nombre. Pero la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. La Biblia dice que el que esté firme, mire para lo alto, ¿verdad? Mire que no caiga. Porque todos estamos andando este caminar y solo Dios nos puede guardar de no caer. No es usted, su mucha sapiencia, su mucha sabiduría, los años que lleven el evangelio. No, hermano, si el enemigo engañó a los ángeles que estaban en el cielo juntamente con ellos, ¿qué somos nosotros? El único que nos puede guardar para que no caigamos es el Señor. Pero estamos bajo ese puntico de que somos buenos a veces para analizar muy bien a los demás. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor nos dice y nos mandan esta mañana a mirar cada uno por nosotros mismos. Y en esta mañana yo quiero hacerle una pregunta. ¿Habrá algo que corregir en usted? No le digo qué es, ni diga qué es, hermano, porque tampoco es eso. Pero sí tenemos que identificarlo, gloria a Dios. Porque hay veces que queremos ser usados por Dios. Señor, lléname de la unción que le dio a Eliseo, a Elías. ¿Sí? Que fuego sobre mí caiga. Pero no nos aguantamos un tropezón de otro hermano saliendo de la iglesia. ¿Usted puede adorar a Dios, hermano? Antes de Dios darnos unción, nos forma el carácter. Porque si Dios no nos forma el carácter, vamos a echar a perder todo lo demás. ¿Se puede adorar a Dios, hermano? Y aquí
Tenemos que quitar esa frase de nosotros, es que yo soy del apellido tal y los del apellido tal somos así y aquí nadie nos cambia. ¿Sí? Yo soy el del apellido Rescoldo, hermano, y donde haya juego. No, hermano, aquí tenemos que dejar eso a un lado y todo decirle, Señor, mire, estas son mis luchas. Esta es la forma que tengo que no me agrada. Yo quiero agradarte, Señor. Interviene en mi vida porque yo quiero honrarte. Hermano, y cuando anhelamos agradar al Señor, el Señor dice, tranquilo, que ese sí sabe, hermano, cómo tratar. Dios sí sabe cómo tratarnos. Dije. ¿Cuántos adoramos a Dios? Un ejemplo, si traemos acá solamente de pasonazo a Moisés, ese hombre de Dios. Él no era como lo conocemos la mayoría. Él cuando supo que, gloria a Dios, que sus hermanos eran los que estaban esclavos, y vio un día que un egipcio estaba golpeando a un hermano, que dijo, suéltelo, déjelo quieto, hermano. ¿Sí le dijo eso? Miró para todos lados. Él en su corazón dijo, este man merece, vea, discúlpeme esa palabra, vamos a matarlo. ¿Sí? Miró por un lado, miró por el otro, y él no le avisó al otro, aquí va Moisés. Hermano, cuando sintió fue el golpe, dice que lo mató. Y aquí lo escondió, no ha pasado nada. Ese era Moisés. Un hombre que quería siempre vengar con sus propias fuerzas, ¿verdad? Tomar justicia por su propia cuenta. Ese no se aguantaba nada, hermano, gloria al nombre del Señor. Estaba ahí dispuesto a pelear si era necesario. Cualquiera decía, no, ese es el que Dios necesita para que defienda a su pueblo. ¿Sí? Esa es la que Dios necesita, ¿no? Esos son los que Dios no necesita. Porque Dios sabe cómo defender a su pueblo y sabe cómo defenderlo a usted también. Y en otros dirían, no, es que Moisés ahí donde está en el palacio, ese es el lugar donde Dios lo necesita para que defienda a su pueblo. Ahí se no era el lugar. Cuando supo que fue descubierto, tuvo que salir, ¿qué? Huyendo. ¿Y cuánto duró por allá en el desierto? 40, ¿qué? Años. Después de 40 años, conocemos a ese Moisés que nos inspira hoy. Pero pasó 40 años en un desierto, siendo formado. Allá Dios le quitó el pavo que tenía encima. Muy probablemente él ya tenía conocimiento en idiomas, en el lenguaje, en ciencias, ¿verdad? Él creía que era con eso que iba a salvar a su pueblo. No, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dios tiene la manera de tratarnos y gloria al Señor, el método de Dios siempre será efectivo. Y a algunos le parece muy drástico. Uy, Señor, pero por matar a uno nomás 40 años. Agradeciendo que Dios le permitió escapar, si no era pena de muerte. ¿Sí o no? Lo habían matado. Pero después de 40 años, en un desierto, pastoreando ovejas que no eran de él, al sol y al agua, con tantas situaciones, hermano, con tantas cosas que vinieron sobre Moisés, después de 40 años de sufrir, de llorar, llegó un tiempo en que Dios se le apareció un día por medio de una zarza, hasta que ya Dios vio que ese ya había, gloria al Señor, esa persona ya había sido formada por él, que ya su carácter no era el mismo. ¿Se puede adorar a Dios, hermano? Usted puede mirar que el carácter del Moisés ya no era el mismo, porque usted lo puede ver cuando incluso aquel pueblo que Dios le permitió sacar del desierto, muchos líderes se levantaron contra él, querían asesinarlo,
Querían apedrearlo. ¿Usted cree que Moisés cogió otra piedra y le dijo, venga para acá, mijito? ¿Eso es lo que dijo Moisés? Porque hubieron momentos en que el pueblo quería asesinarlo. Pero usted que Moisés nunca cogió una piedra para darles a ellos. ¿Qué hacía Moisés? Iba delante de Jehová. Se postraba delante de la presencia de Dios. ¿Usted puede adorar a Dios, hermano? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos chuzan por ahí lo que nos duele? ¿Qué me expresión? Aquí lo estoy esperando a ese hermanito. Uy, viniera hoy a culto, hermano. Yo le diría cuántas eran 5. Y hasta 10, o yo. Usted cree que uno es bobo, pero no. Y a veces dejamos de ir a postrarnos delante de Dios en lo último. Ya cuando nos hemos estrellado y hemos agrandado el problema. ¿Usted puede adorar a Dios? Los veo como corrigiendo lo deficiente. Alabado el nombre del Señor para siempre. Que Dios nos ayude. Porque si queremos avanzar en Dios, Dios no nos va a permitir que ascendamos un peldaño más en su propósito si no corregimos lo que debemos corregir. Y si no queremos avanzar, ahí nos quedaremos toda la vida. Dios nos guarde. Dándole vueltas a la misma cosa. Y resulta que los años pasan. ¿Cuántos adoramos a Dios? Los años pasan, hermano. Y pasan rápido. ¿Y por qué hay gente que le pasan los años en la misma situación? Sencillamente porque no permite ser corregido por Dios. Y a veces no le pasan los años en la misma situación, sino que echan a perder incluso lo que Dios ya empezó en ellos. Hermano, Dios nos guarde de echar a perder lo que Dios ya empezó en nosotros. Dice, porque el que empezó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero eso es para el que se dispone. Alabado el nombre del Señor. Si nosotros somos de los atravesados, como dice aquí, hermano, es que los santanderianos somos atravesados. Por muy santanderiano que seamos, debemos de ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame. ¿Usted puede adorar a Dios, hermano? Alabado el nombre del Señor. Vamos a ir a una cita que la mayoría la conocemos, al libro de Jeremías, capítulo 18. Mire que este tema es muy edificante, hermano. Jeremías, capítulo número 18, el versículo 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Podemos decir, así sois vosotros en mi mano, oh iglesia de Real de Minas. O coloque el nombre suyo. Así sois vosotros en mi mano, oh Reinaldo. Gloria al Señor. Oh Rafael, o cualquiera de ustedes que están aquí. Nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Y dice que el alfarero estaba trabajando en la rueda, es decir, formando una vasija. Estaba trabajando. El alfarero de profesión, no era un principiante, era el alfarero experto que estaba trabajando en el barro.
Y dice la Biblia que mientras él trabajaba en el barro, la vasija que él tenía en su mano dice que se echó a perder, o sea, se desbarató. Se deshizo. Alabado el nombre del Señor. Se le fue la forma, se le fue todo. Que otra vez, lo que somos todos, barro. Pero sin ninguna forma, se echó a perder la vasija en manos del alfarero. Eso quiere decir, hermano, que si nosotros somos barro en manos del alfarero, Dios puede trabajar con nosotros porque Él es el dueño del barro. Y en el trabajar de Dios con nosotros, puede que en un momento a otro Él decida, Dios decida, diga, esta forma que Él tiene no me sirve. Esta forma que ella tiene no me sirve. ¿Verdad? Tiene todavía muchas impurezas. Está muy duro. Necesito otra vez volverlo a quebrantar, volverlo a desbaratar. Y ahí es donde la mayoría de nosotros no nos gusta. Porque eso quiere decir que va a venir dolor, que va a venir lágrimas. ¿Usted puede adorar al Señor? Eso quiere decir que Dios va a permitir que nos desprecien, que hablen de usted, así a usted no le gusta. Entre menos le guste, Dios va a permitir que más hablen de usted. ¿Usted puede adorar a Dios, hermano? ¿Sí? Dios va a permitir todas esas cosas para formarnos. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que la vasija nunca, es decir, ese barro nunca se salió de las manos del alfarero. Siempre estuvo, aunque tal vez sin forma, pero estuvo en las manos del alfarero. Aquí lo importante, hermano, es que cuando Dios quiera corregir las cosas, nos dejemos corregir y nunca nos salgamos de su mano. Porque habrá esperanza. ¿Te puede adorar a Dios, hermano? Hermano, ser quebrantados, corregidos, llevados al desierto como fue llevado Moisés, no es fácil. Duele, cuesta. Alabado el nombre del Señor. Incluso después de los procesos que Dios lo pasa a uno, ya después de pronto hasta lo insultan y usted no tiene anhelos de contestar. Usted dice, Señor, tú sabes cómo obrar. Hablan de usted y ya usted no se pone a pelear con la gente, se lo lleva al Señor. Eso es un buen indicio de que vamos por buen camino. Pues dirá, no, hermano, tampoco. O sea, no, o sea, eso es ser uno bobo, hermano, no. Pues, muy respetable su concepto. Pero al Hijo de Dios siempre lo defiende Dios. Siempre vaya a Dios, que Dios sí sabe defender. Claro, si usted necesita aclarar algunas cosas, aclárelas. Pero no se ponga a pelear con la gente. No nos pongamos a pelear con el uno y con el otro. Porque eso lo que demostramos es que necesitamos más proceso. Gloria al Señor. Que necesitamos más rueda en las manos del alfarero. Y tranquilo que Él se va a tomar su tiempo si es necesario meternos allá otra vez. ¿Usted puede adorar a Dios, hermano? Y dice el profeta que la vasija que él hacía se echó a perder en su mano. Miren la forma en que Dios lo ilustra. Dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. No hizo la misma vasija. No hizo la misma. No, hizo ¿qué? Otra. Pero no bajo el punto de vista del barro, bajo el punto de vista del alfarero.
Porque si somos formados bajo nuestro punto de vista, jamás podremos agradar a Dios. Tenemos que ser formados bajo el punto de vista divino. ¿Sabe lo que hizo el alfarero? Tomó el barro otra vez e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y si a Dios le parece mejor así, ¿quiénes somos nosotros? Dios nunca nos va a impedir que tengamos nuestro punto de vista. Claro que nosotros podemos expresar a Dios las cosas, pero quiero decirle que Dios siempre tendrá la razón. Dios nunca se equivoca en la forma que quiere darnos. Alabado el nombre del Señor para siempre. Si queremos avanzar en el propósito de Dios, tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos meta en su rueda. Y que también, gloria al Señor, como le pasó a esa vasija, puede que se desbarate en sus manos. Algunos dicen, uy, hermano, ya me está doliendo eso a mí. Gloria al nombre del Señor. Pero si permanecemos en Dios, a pesar de las lágrimas, del dolor, de tantas cosas que nos causan dolor, pero vamos ahí, Señor, aquí estoy. Todavía quiero seguir siendo barro en sus manos. Todavía quiero hacer una vasija no de deshonra, quiero hacer una vasija de honra. Ayúdame, tenga misericordia, dame la forma que tú quieras. Porque eso de cantar ese coro es fácil. ¿Sí lo ha cantado usted? Eso hasta danzan algunos. Dame la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero y con pandero y todo. Pero cuando Dios nos aprieta tantico ya estamos gritando, ¡suélteme! Alabado el nombre del Señor. Ay, hermanos, si nos dejáramos moldear por Dios, otro sería de pronto nuestro momento. Hay que permitirle a Dios, hermano, que nos forme. Hay que permitirle al Señor que nos trate. Alabado el nombre del Señor. Si queremos ser vasijas de honra, útiles al Señor, la forma que va a prevalecer, le repito, no es su propio criterio, no es su propia forma, no es lo que usted quiere, es lo que Dios quiere. Y para que prevalezca todo lo que Dios quiere, tenemos que estar rendidos totalmente a Él. Alabado el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Porque esto de ser tratados por Dios es más importante que Dios lo use a usted. Esto de alcanzar la forma que Dios quiere darnos es más importante que un ministerio, es más importante que cualquier otra cosa. Oh, alabado el nombre del Señor, porque a veces de alguna manera creemos que es más importante que la gente nos vea, que la gente nos observe, que la gente diga, mire cómo fulano de tal es. Y eso no es lo importante. Aquí lo importante es Dios. Que Él nos dé la forma. Como Él quiere. Gloria a Dios. Dios mirará, hablando de un sentido figurado, si a esa vasija la hace gordita, flaquita. Solo en el sentido figurado. Le coloca una oreja, no le coloca una oreja. La forma de Dios. ¿Sí? Alabado el nombre de Cristo. Es la forma de Dios trabajar. Qué bonito cuando el alfarero, yo pienso que terminó esa vasija. Cuando este profeta Jeremías estaba mirando, y yo creo que él se regocijó y dijo, esta era la que yo quería. Esta vasija era la que yo quería formar, aunque se me rompió y me pareció, pero este último modelo sí me gustó. Y ese alfarero quedar satisfecho por esa vasija que hizo. Y a ese punto tenemos que llegar. Aquí el satisfecho que debe quedar es Dios. Dios. Porque Dios nunca se equivoca.
Y aunque usted de pronto de momento no lo entienda, al final va a terminar diciendo, Dios tenía la razón. Dios sabía por qué estaba permitiendo esto. Dios sabía por qué estaba permitiendo aquello. Porque Dios jamás se equivoca. Alabado el nombre de Cristo para siempre. Hermano, que el Señor nos ayude. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Le reitero esta frase, porque no alcanzo a terminar en la mañana de hoy. ¿Qué necesitamos que Dios corrija en nosotros? Alabado el nombre del Señor. ¿Qué área necesita ser trabajada por Dios? ¿No será esa área que ha impedido que usted avance en el Señor? ¿No será esa área que usted se ha reservado para usted que dice, esto sí, Señor, a mí me lo respeta? Hasta aquí llegó esta la línea roja. Hermano, con el Señor no podemos tener líneas rojas. Hasta aquí llegas, no. Claro, si usted dice, Señor, hasta ahí llega, Dios nunca va a violar su voluntad. Pero entonces usted no va a avanzar. Yo no voy a avanzar. Alabado el Señor para siempre. Dios quiere es que le digamos, borre esa línea roja que usted trazó. Dígale, Señor, entra a cualquier área de mi vida y dame la forma que tú quieras. Yo quiero ser un instrumento de honra. Una persona que cuando pasen los años yo pueda entonces desarrollarme en ti. Desarrollarme en tu propósito. Alabado el nombre del Señor. Que cuando pase el tiempo, usted me pueda mirar, Señor, y me pueda medir. Y pueda decir si está creciendo. Si está alcanzando la estatura que yo quiero. Y no por lo contrario el Señor tenga que decir, en vez de crecer, lo que se está estorciendo. ¿Sabe que hay un dicho que dice que árbol que crece torcido? ¿Qué dice? No se endereza jamás. Si no nos dejamos tratar por Dios, y mucho menos, mucho más, en el comienzo de la vida cristiana, muy probablemente, no lo haremos después. ¿Sabe que hay un estudio muy serio que dice que los primeros años de la vida cristiana va a ser el reflejo del resto de la vida de esa persona como creyente? Y le colocaron años. Dice el estudio que los primeros 3 años de la vida cristiana muy normalmente va a ser el reflejo de toda la vida que ese cristiano vive. Si se convirtió de verdad, en los primeros 3 años, gloria al nombre del Señor, Dios va a poder seguir trabajando en eso. Por eso es que a veces vemos cristianos de 80 años. Además, discúlpeme exagerar un poquito. Pero que como dicen los abuelos, ese ya no coge filo. Así me decía para allá en el campo, no sé si alguien escuchó esa frase. Que el Señor nos ayude, hermanos. Tenemos que ser un terreno y un barro que sea asequible al Señor. Voy finalizando. En esta mañana alguno dice, gracias Señor, hermano, gloria a Dios, porque ya estaba que este barro no daba más. Estamos dispuestos a corregir lo deficiente. Mire que no entramos ni en lo que hizo Tito y hay otros ejemplos que tengo acá. Y eso siempre va a ser necesario. El apóstol tuvo que dejar a Tito porque habían cosas que corregir. Y Dios de alguna manera lo usaba con sabiduría, con gracia, para corregir esos lugares donde había llegado el evangelio, donde se habían levantado doctrinas falsas, donde se habían levantado pensamientos que iban en contra de la palabra. Él tuvo que dejar personas estables para que corrigieran lo deficiente. Alabado el nombre del Señor. Usted dice, hermano, es que yo quiero asistir a un lugar donde nunca me corrijan, nunca me digan nada. Hermano, pues es muy difícil.
en el propósito de Dios es muy difícil. Claro está. Hago una claridad, ¿no? Cuando se corrige se debe hacer de la manera correcta. Porque a veces se quiere corregir, pero no tampoco de la manera bíblica. Lo que se quiere es atropellar, destruir. Ahí tampoco Dios la va, gloria al nombre del Señor. Es un equilibrio. ¿Cuántos adoramos a Dios para siempre? Estamos dispuestos a corregir lo deficiente. Si queremos crecer en Dios, debemos de estar dispuestos a ser corregidos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén, amados hermanos. Vamos a estar de pie. Amado Señor, te damos a ti toda la gloria y la alabanza. Gracias por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das de poder compartir su palabra. Cuán necesitado estamos de ti, de su presencia, de su gracia. Cuán necesitado estamos de que tú nos trates, Señor. De que nos des la forma, la manera que tú quieras. Tú siempre tendrás la razón. Hermano, un consejo en esta mañana: identifique aquello que Dios necesita corregir. Identifica aquello que Dios necesita, en el área que Dios necesita obrar. Y estemos dispuestos a que el Señor lo haga. Si queremos avanzar. Estemos dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Tenga misericordia de mi vida. Y siendo muy sinceros, hermano, aquí ninguno puede decir: yo soy obra completada. Todos tendremos que levantar la mano y decir: Señor, ayúdame a corregir lo deficiente. Ayúdame a corregir aquellas cosas que tú quieres que sean corregidas para ir avanzando en tu propósito, para ir avanzando en su plan, Señor. Oh, recibe gloria, recibe alabanza, Señor, recibe reconocimiento. Y enséñanos y ayúdanos a ser siempre un barro moldeable. Un barro que se deje tratar, que se deje colocar en la rueda. Y que esté dispuesto no a tomar la forma que a nosotros nos parece, que esté dispuesto a aceptar la forma que tú quieres darnos. Gracias, Señor. Hable con el Señor con sus propias palabras. Puede decirle al Señor con sus propias palabras, adorarle. Puede decirle al Señor: yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerlo. Dígalo al Señor. Pues para eso yo estoy aquí.
gracias, Señor, por su palabra. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, a hacer ese barro asequible, a ser tratado por el Señor. Que siempre que Dios quiera corregirnos, hay que estar dispuesto. Gloria al nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor y dele gracias por su palabra, que siempre es oportuna a nuestras vidas. Dios bendiga a los que amablemente estuvieron acompañándonos en la mañana de hoy. Si el Señor así lo permite, el próximo jueves 7 de la noche. Buen día para todos.